Nació sin una pierna y hoy quiere ser presidente. Su mamá fue su mayor apoyo y hoy quiere ser eso para el Ecuador. Te presento a Carlos Rabascal. Usted debe conocer a Carlos Rabascal. Le falta una pierna, pero baila increíble. No Hasta te que un creo. día me calenté y dije al aire, a ver señores, si ustedes tienen algo conmigo, bajen acá, al set, y me lo dicen en la frente, en la cara, perdón. Y ahí se terminó el tema. Entonces, mi mamá me tomaba, me ponía frente a un espejo y me decía, ¿qué ves? Me veo yo. ¿Y por qué eres diferente que el otro? No te preocupes del qué dirán, preocúpate de lo que tú quieres hacer. Y yo aprendí esa lección, por eso soy luchador. Carlos, ¿qué tal esto de hacer TikToks? Esto de hacer TikToks es como viajar a Marte, porque es un espacio donde te puedes encontrar cualquier cosa. ¿Usas TikTok en tu vida personal? En la vida personal no, pero sí en este tema de la política he comenzado a usar TikTok. Si te sientas a scrollear. Sí. Oye, ¿y en tu algoritmo qué te sale? En mi algoritmo, Porque TikTok, a ver, se caracteriza porque el algoritmo busca conocerte. sí. Entonces, tú no buscas ni sigues a la gente, sino que tú vas bajando y ahí te van apareciendo opciones de contenido. ¿Qué te No, sale a ti? a ver, sale un poco de todo, ¿no? Sale desde temas de diseño arquitectónico, Ya. sale... Te sale bienes y raíces. Sí, bien, no, pero no como bienes raíces, ojo. Ya. Más bien a mí me gusta mucho el tema de la decoración. Ah, bacán. Entonces me sale mucho eso. Cómo decorar tu casa. Sí, me sale mucho temas musicales. Ya. Me sale temas políticos, evidentemente. Me salen algunos temas políticos. Tema político, espero que el TikTok no se dañe, ¿no? Cuidado, se convierte en el Twitter con video o en el X con video. Que ahora. ya es algo así, ¿no? Que ya es algo así, sí. Es interesante porque justo en estas épocas ves que el candidato de aquí le dedica un TikTok Sí. al de acá le responde con otro TikTok. Sí, y también me salen mucho temas, ya temática de política, pero ya con desarrollo. No, ojo, no de actores Ajá. políticos ecuatorianos, sino Politólogos, de consultores. politólogos y todo, que sí me interesa escuchar la opinión. O sea, me interesa mucho más cosas de profundidad, ¿no? O sea, porque lamentablemente ahora se habla de que hay que hablar en poco tiempo, etcétera, etcétera, pero si me capta el interés algo, ya lo busco en la profundidad del desarrollo, ¿no? ¿Qué opinas de los trends? Estos bailes, estos contenidos que suelen ser virales, ¿no? Que yo creo que son dignos de estudio, ¿no? Porque, a ver, porque yo creo que a la juventud se está subestimando. Yo creo que en la política se está todavía tratando de descubrir qué le interesa a la juventud. Al electorado, ¿no? Para el electorado. Que es Es como un decir, estudio de marketing, ¿sabes? no solo estudio de marketing, también un tema sociológico, diría yo, ¿no? Pero a veces se piensa que a la juventud se le puede llegar con cualquier cosa, con tal de hacer algún tipo de ridiculización para llegarles. Yo creo que no, yo creo que eso es subestimar a los jóvenes. Yo creo que en cambio el electorado cambia de campaña en campaña, ¿no? Es interesante. Y no solo el electorado cambia de campaña en campaña, cambia la temática de campaña en campaña. Por ejemplo, años atrás no teníamos el problema de seguridad, hoy lo tenemos el problema de seguridad. Entonces cambia el ambiente, cambia el comportamiento, cambia los gustos. Hoy tenemos un ingrediente de temores por el tema de seguridad. Hoy también tenemos un tema de hastío de la política. Entonces va cambiando. ¿Qué redes sociales sí utilizas tú? Ay, no, pues ahí sí se refleja la edad, pues. ¿A cuál te gusta? A mí me gustaba mucho Facebook. El Instagram también me gusta bastante. ¿Alguna vez jugaste a los juegos de Facebook? No tengo tiempo para ¿Te eso. gustaba más tipo O sea, no es que no me guste, Ajá. sino que no tengo tiempo. compartir opiniones, cositas? Sí. Instagram no. No, en Instagram estoy. ¿Cuál usas tú y no tu equipo? ¿Cuál uso yo? Personalmente. No, aquí yo tengo diferenciado. A ver, Yo ok, tengo ¿cómo es eso? diferenciado. Cuéntanos un poquito. Yo tengo mis redes personales, que son privadas. Es decir, tus redes no son las que todo el mundo tiene acceso. No, las redes particular no, por temas de seguridad. Ah, qué loco. Ya. ¿Y te llamas como tu No, nombre me real? llamo tal cual. Carlos no, Rabascal, no. pero es privado. No te acepto Sí, si no eres pan. No, en el tema personal, por ejemplo, en Instagram se llama C. Rabascal. Ya. Y el Instagram político es Carlos Rabascal, qué loco. Carlos.Rabascal.
El TikTok tengo uno solo, que ese sí es, ahí entra todo el mundo, everybody. Y el Facebook es el más antiguo. A ver, miento, el más antiguo es el tweet, lo que antes se llamaba Twitter y Twitter. ahora es X. Sí, ahora es X. Felizmente ya no se llama Z. Ajá. Si fuera Z de zorro. ¿No? El Facebook fue el original. Perdón, el TikTok es el más antiguo porque ese lo comencé a usar cuando yo hacía periodismo. ¿Ya? Después vino el Facebook, lo uso del Facebook. Pero ya el Facebook ya comenzó a quedarse para otras generaciones más adultas. Como comunicador, ¿cuál es tu opinión de la inteligencia artificial? Que me parece súper interesante y me parece que va a contribuir y va a aportar, en la medida como en todo, que se lo utilice bien. Por ejemplo, a ver, aquí tendríamos que hacer una diferencia entre progreso y desarrollo. Ajá. A ver, ¿qué es progreso? Por ejemplo, el Internet es un progreso. Todas estas herramientas son sinónimos de progreso. Ajá. Pero si se la utiliza para el odio, la descalificación o para la manipulación, eso no es desarrollo, ¿verdad? Es parte del progreso en términos de la invención y la innovación de la herramienta, pero no te genera desarrollo por el mal uso de la aplicación. Oye, yo creo que los trolls, por lo menos de esta elección, van a estar muy ligados a la inteligencia artificial. Uy, o sea, yo que no te sorprenda que te saquen algún audio. No. Los trolls parece que me tienen cariño a mí, los trolls. Sí, ¿tienes esto, muy seguido trolls? Pero desde hace tiempo, no de ahora. Desde hace tiempo me dan duro, pero bueno, al principio me molestaba, ya ahora ya me pasa, porque además son de fácil identificación. Y no les paro bola, no les paro bola. ¿Te hacen muchos memes? No, más bien memes pocos. Más bien memes muy pocos. Más son comentarios. Más son comentarios que van orientados a dañar. Entonces, uno ya sabe, pero a mí eso no me distrae en todo caso. Para mí es un honor tener el día de hoy a Carlos Rabascal, candidato a presidente para estas elecciones 2025-2029. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te agarran estas elecciones? Entiendo que has estado de lado a lado. Sí, hemos estado recorriendo, hemos estado de lado a lado, hemos estado a full preparando todo el tema de planificación, organización. ¿Tú fuiste el primer perfil que dijo yo quiero ser presidente en esta? Así dicen. Tú fuiste el primero. Yo me acuerdo, dije, wow, cool. Y por un lado dije bacán, porque creo que mientras más tiempo puedas hacer campaña, mejores pueden ser tus resultados. Claro. ¿Cómo fue eso de ser el primero? Mira, no se trata de ser el primero per se. Porque simplemente no se trató de ser el primero. Es decir, simplemente yo creo que fui el que tuvo la honestidad de decir sí. Porque unos días después de la posesión de Noboa, Carlos Rabascal dijo yo voy a ser presidente. Entonces me pareció bacán. Bueno, no dije que voy a ser presidente, dije que iba a correr para la presidencia. Bacán. ¿Cómo fue esto de empezar en un partido, luego de ir a otro? Y no quiero que me respondas como político y lo que pasó, porque eso ya está en todos los medios. Yo quiero que me cuentes personalmente. ¿Cómo fue para ti? A ver, yo en la política entro en el año 2019, porque en mis planes no estaba la política realmente. Absolutamente no estaba la política. Es más, me negaba a entrar en la política porque desde el periodismo, 14 años haciendo periodismo y vi la política, analizaba la política y sé cómo es la política, decía, esto no es para mí. Pero cuando yo me retiro del periodismo, en el año 2017, noviembre del 2017 para ser exacto, y regresé, o mejor dicho, continué a mis actividades profesionales, que siempre las he tenido. Yo tengo mi propia empresa consultora desde hace muchos años. Tenemos la Fundación Equidad y Desarrollo, donde promovemos el tema de cooperativismo de producción, comercio y servicio. Y entonces me dediqué a lo mío y de pronto recibí invitaciones ciudadanas, ojo, ni siquiera políticas, sino ciudadanas, a participar en conversatorios, en charlas. Al principio eran en universidades, en provincias, pero luego eran en barrios. Y eso comenzó a llevarme... En estas últimas elecciones. Después del 2021. Y eso me comenzó a llevar a estar en contacto más con la gente. Y me comenzaron a invitar a recorrer. Y ya me llevaban mucho a lo rural. Entonces yo comencé a ver el Ecuador y me comencé a hacer un autocuestionamiento. Porque durante 14 años yo analizaba política, analizaba economía, analizaba los aspectos sociales. Pero claro, lo analizaba desde el punto de vista de indicadores.
de indicadores cuantitativos. Y ahora ya te toca vivirlo en carne propia. Cuando tú ves eso en la realidad, Ajá. ya no es cuantitativo, es cualitativo. Ya comienzas a ver la profundidad de los problemas del país. Y eso me llevó de ser de pronto un comunicador que analizaba indicadores, que analizaba la situación del país frente a una cámara o frente a un artículo, a verlo y sentirlo en la realidad. Y ahí comenzó todas estas personas que me invitaban a decir, me decían, ingeniero, ¿y por qué no se dedica a la política? ¿Por qué usted no es candidato? No, eso no es para mí, etcétera, etcétera. Y comenzó. Y llegó el 2021 y mi nombre estaba sonando para la presidencia de la República. Pero sin saber leer ni escribir, como se dice, porque yo no lo estaba buscando. Pero de pronto me llegó la invitación a participar en un proyecto de rescate del país. Acuérdate que en el 2021 es el año siguiente de la pandemia. Y ya veníamos de una recesión económica, veníamos de un problema de la pandemia con efecto en lo social y con efecto en lo económico, y con un gobierno que yo consideraba que era catastrófico. Entonces yo al principio me negué 3 veces, pero ya después me convencieron y dije, a ver, hay que contribuir con el país, estamos viviendo en una crisis. Y participé en esa elección, pero participé como un ciudadano que quería hacer algo. Y bueno, ya la historia, ya me has dicho que no hable de la política, la historia ya la conoces, los medios de comunicación me encasillan, pero yo no he sido afiliado a partido político, no he formado parte de gobierno, y ahora lo que sí estoy es en la política. Es interesante porque cuando hablas de la elección 2021, si es que hubo algo que se quedó con el nombre de Carlos Rabascal, es que si es que Carlos Rabascal hubiera sido el candidato a presidente, hubieran ganado. Lo he escuchado. Mira, y te lo digo yo como joven, como comunicador, yo no... ¿Qué edad tienes tú, Juanse? ¿Cuántos me pones? No, yo no tengo la voz. A ver, eres pelado, sí, joven, pelado joven, no que tendrás, está en los 31 o 32. Aún no. 24. 24, wow. La vida te ha castigado. Sí, me veo más viejo. Pero sí, mira, yo... Pero 24 años, o sea que en el 2021, Dios mío, eras más jovencito, pues. 21 años. 21 años. Ah, caramba. Soy del 2000. Y si es que algo me puedo llevar de eso fue que si es que Carlos Rabascal hubiera sido candidato, de pronto el correísmo ganaba. Y comparto. Y creo que hasta ahora hubiera sido una muy buena carta para ellos. Bueno, ya en todo caso no se dio, no ganamos. En el 2021 no se ganaron por muchos errores. ¿Es verdad esto del chuchaqui político? Que cuando pierdes una campaña te agarra ese chuchaqui político, ese bajón y dices ya no quiero nunca más y después... No pasó conmigo, te soy ¿No franco. lo sentiste? No se sentí chuchaqui. Lo que sentí es que la política debe madurar y los políticos tienen que madurar más. Porque el problema es que cuando a veces te nominan como candidato, te crees el rey del mundo y no eres el rey del mundo porque no has ganado nada. Entonces, lo que hay es conectarse y no perder la conexión con la gente. Y yo creo que el tema va por ahí. Y el otro tema que tienen que entender los partidos políticos es que no son los dueños de los votos. Los votos están en el ciudadano común. En el candidato, En el candidato. Y el candidato no es partidista. Aquí hay una equivocación y creen que los partidos políticos ganan tan solo porque son partidos políticos, porque son X, Y o Z. Y no, el electorado cambia constantemente de acuerdo a las problemáticas que está viviendo. Y eso es lo que no se está entendiendo. Entonces, la clase política, llámese partidos políticos o políticos que ven desde lo tradicional, desde lo que antes se hacía en política, están perdiendo conexión con la gente, con el electorado. Y eso yo creo que te pasa factura. Y yo creo que en el 2021 pasó la factura al último, porque más se pierde por los errores que por los méritos de Guillermo Lasso. ¿Hubo algún momento en el 2021 cuando dijiste de pronto en segunda vuelta, sí ganamos? ¿Sí te viste como vicepresidente? En un momento dado sí, porque se daban las circunstancias, pero yo te diría que unas 3 semanas antes de que termine el proceso electoral, yo sentía que no íbamos a tener el éxito en el triunfo. O sea, ya lo veías difícil. Ya lo vi difícil porque ya vi muchos errores y porque ya comencé a ver también las investigaciones que hacíamos.
Mm, Ahora que llegas a la ID, ¿cómo te has sentido dentro de este partido? A ver, me siento bien, ¿en qué sentido? Me siento bien que me han recibido bien. Ujú. Hay dos grupos que se han juntado y que quieren rescatar la esencia de la socialdemocracia. Y para mí eso es importante porque eso es centro, ¿verdad? Centro-izquierda, pero centro. Se aleja de los radicalismos, se Ujú. aleja de la polarización, etcétera, etcétera. Pero también es un poco contradictorio, ¿no? Porque encuentras que la izquierda democrática ha sufrido peleas y que eso no le ha permitido desarrollarse, pero hay un grupo que sí quiere trabajar y es un grupo mayoritario y eso me da esperanza y por eso yo terminé afiliándome a la izquierda democrática. Por primera vez me afilio al partido, a un partido, izquierda democrática, y creo que hay un gran reto. Y el gran reto nace primero desde casa adentro, uno, pacificar y unificar, y dos, trabajar en un proyecto político. Trabajar en un proyecto político que permita la institucionalidad fuerte de la izquierda democrática, pero también en un proyecto político pensando en el país. Es decir, uno de los problemas que hay es que no estamos construyendo ciudadanía desde la política en términos de acercar propuestas y planes, pero no un baratillo de ofertas, sino lo que hay que hacer para construir una verdadera democracia. Carlos, este programa es de educación, así que voy a hacerte unas cuantas preguntas de protocolo Encantado. que van relacionadas pues a tu vida académica. Ay, Dios mío. Vamos a empezar Cuéntame. primero preguntándote, Carlos, ¿cuándo es tu cumpleaños? Uy, el 3 de septiembre de... Yo nací un 3 de septiembre de 1960, así que mi cumpleaños, que estamos grabando el día de hoy, es la próxima semana. Ya es en nada. ¿Cuál es tu signo? Virgo. ¿Te relacionas con tu signo? Creería que sí, dicen que los Virgos somos perfeccionistas, exigentes, y yo creería que sí. Yo soy exigente porque además mi infancia me enseñó a ser exigente Ujú. conmigo mismo. Y soy perfeccionista porque quiero las cosas en que yo me meto. Cuando yo me pongo la camiseta por un proyecto, me la pongo. Y no acepto ineficiencias, no acepto errores, y no acepto un no, porque todo es posible en el mundo, dentro del marco de lo moral, dentro del marco ético y dentro del marco de lo legal. ¿En qué colegio estuviste? En el San Pepe, San José La Salle, Guayaquil. ¿Te graduaste ahí? Honor y gloria al colegio que en sus años de existencia. Sí, me gradué ahí. Comencé desde la primaria y terminé y terminé graduándome ahí. ¿Qué clases no te gustaban? Uy, la matemática, la odiaba, la detestaba. ¿Te quedaste alguna vez en mate? No, siempre pasé. Siempre pasé, pero no es algo que a mí me guste. Mira, pero lo paradójico, ¿no? Yo en el colegio detestaba la matemática, pero en la universidad nos enseñaban, por mi carrera, ingeniería comercial, nos enseñaban, una de las cátedras que eran fundamentales era la matemática financiera. Y esa más bien me encantó, porque ahí le encontré sentido y utilidad a la matemática. Brutal. Porque en el tema ya de la carrera universitaria, yo tenía dos materias que me fascinaban y además tenía profesores maravillosos. El uno, estadística. Y la estadística es fundamental para poder planificar, para todo. Y la otra era la matemática financiera. Entonces, ahí ya me di el gusto y después pasamos a análisis financiero, administración y análisis financiero. Entonces comencé ya a encontrar todo. Brutal. ¿Qué hacías en los recreos? Bueno, ahí sí ya estamos hablando de la escuela y el colegio, porque en la universidad no hay Nos recreo. mantenemos en el colegio todavía. En el colegio, jugar fútbol. Jugar fútbol. Yo era arquero y en el recreo, mira, imagínate, San José La Salle, colegio católico con una arquitectura de los colegios católicos de aquellas épocas. Acuérdate que yo soy del Ujú. 1960, ¿verdad? Entonces las canchas eran de cemento, pues, eran de cemento. Y no te digo un cemento decente, pero un cemento de esos ¿Te te caías caías y y te sacabas la madre. Yo era arquero y jugábamos en el recreo en la escuela jugábamos con tapilla. ¿Tú sabes lo que es jugar con tapilla, fútbol no? y ser arquero? Yo no sé cómo lo hacía, porque además como a mí me falta una pierna, porque yo lo que tengo es una prótesis, la pierna derecha, ¿verdad? Y ahí comencé mi carrera futbolística de arquero. ¿Cómo fue para ti tener una discapacidad? A ver, mi discapacidad es congénita, es decir, es de nacimiento. Ujú. A mí me afectó un fármaco llamado talidomida, que fue a nivel mundial, entre paréntesis. Este fármaco lo recetaban o se los entregaban a las futuras mamás
para controlar las náuseas y los mareos. Pero resulta que este fármaco afectaba, o mejor dicho, generaba una malformación del feto. Esto fue a nivel mundial, fue catastrófico. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios, porque yo nací tan solo sin una pierna, pero habían niños o niñas que nacían con las manos acá, otros nacían sin dos piernas, otros nacían sin brazos, otros nacieron con afectaciones cerebrales, es decir, era algo catastrófico. Es más, ya voy a explicar, si nos da tiempo para conversar. Yo tuve un amigo muy querido al cual quise mucho, que falleció, que a él le afectó en cambio el desarrollo cerebral y fue progresivo. Yo la saqué barata, sin una pierna. No me quejo, creo que Diosito me bendijo, porque a lo mejor si hubiera nacido sin dos piernas me hubiera perdido, porque era farrero de chico. Ahora me cuentas de las farras. Yo era farrero. Yo creo que el río Guayas está sedimentado por culpa mía, porque me tomé con mis amigos hasta el agua de la ría Guayas. Sí. A ver, Carlos, ¿cómo fue para ti la infancia? Complicada. Con una prótesis. No, en esa época no había prótesis. En esa época no tenía la pierna, punto. La pierna, la prótesis, la pierna. Claro, yo la prótesis la tengo a los 16 años de edad. ¿Fuiste arquero? Fui arquero sin muletas. No, tapaba sin muleta. ¿Y cómo tapabas con una sola pierna? Porque desarrollé equilibrio. Wow. Porque me mantenía con una pierna y porque además cuando tú en la vida te caes, aprendes a caerte, pero aprendes a levantarte. Y lo más rico es aprender a levantarte. A mí me gustaba caerme, porque ya de arquero sabía volar. Entonces, como sabía volar, al principio me daba unos papazos, pues evidentemente, y en cemento, porque, a ver, yo en Guayaquil vivía en una calle que se llama Juan Montalvo y Boyacá. Yo aprendí a tapar en la calle, porque mis hermanos me exigían, porque mis hermanos me puteaban. Te toca, claro. No, y me metían un gol y, Dios mío, lindo, se me veía el mundo encima. Entonces, todo eso me enseñó a mí a forjar carácter, a forjar personalidad. Calle. Claro, es que la calle te da eso. Yo creo que hoy en el mundo está faltando calle. Entonces, en esa medida, fui forjando carácter y personalidad que me enseñó a controlar el temperamento. Cuando tú controlas el temperamento, desarrollas inteligencia emocional. Entonces, por eso que a veces a mí en esto de la política me putean, me dicen de todo. Yo tranquilo, no contesto. Te resbala. Me resbala. O sea, ¿qué saco contestando? Una acción genera reacción. Yo no genero reacciones. Yo prefiero seguir con mis acciones. ¿Sufriste bullying en el cole? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué te decían? No, pues desde patojo y cojo y toda la cuestión. Mira, al principio no solamente el bullying... a ver. Porque antes el bullying era más fuerte. Claro, por supuesto. Mira, nosotros estábamos, el aula nuestra estaba en un tercer piso. Yo tenía que subir con una pierna y la muleta, ahí sí, pues. 3 pisos. 3 pisos y bajar 3 pisos, pues, ¿no? Y cuando sonaba la campana del recreo, que no era el timbre, era campana de esas campanas. Y todo el mundo salía corriendo. Pero como manada, pues, y a una velocidad tremenda. Pues. Entonces se pone la pata al cojo. Pues, y me ponían la pata. Y me iba escaleras abajo. Hasta que un día me cabrié y le dije... ¿No te pegaste o sí te pegaste? Sí, me saqué, me saqué la madre cayendo. Pero nunca te diste... No, sí, lo invité a pelear. Y yo todavía muy osado, pues sin una pierna, imagínate. Lo invité a pelear. Para esto, en esa época, había una serie de lucha libre que se llamaba Titanes en el Ring. Ya. Entonces mis hermanos, que son mayores, me enseñaron la famosa patada voladora. Entonces, todo el mundo, pues, el cojo lo invita a pelear a este man. Todo el cole ahí. No, y no creas que no se me hacía así, pues, por supuesto que se me hacía así. Pues. Claro, cuando yo lo veo venir, yo había desarrollado una habilidad. Yo salto bastante sin la prótesis, como la prótesis pesa. Ajá. Ya las modernas no pesan, pero las prótesis que yo usaba... no, pero en esa época no usaba prótesis, pues ya tenía 8 o 10 años, no. Pero yo saltaba bastante, porque con una pierna y como arquero me enseñaron a saltar, yo saltaba bastante. Entonces, cuando se aproxima este chico, yo salto, me suspendo en el aire, me pongo horizontal y le doy la patada. Lo noqueé. ¡Qué locura! Lo noqueé. Desde ahí no me jodieron. Desde ahí tuve el respeto y ya comenzó a pasar
pasé de la exclusión a la inclusión. Porque claro, con esa patada no te metas con el cojo. Oye, ¿qué le dirías a todas las personas que hoy en día los joden, les hacen bullying? Que no les paren bola. ¿Una buena patada o no? ¿O no eres de esa filosofía? No, yo no soy violento. Eso fue momento de chico, ¿no? Mira, es más, el tema no pasa por ahí. Es decir, a ver, uno pero sí necesitas contención y acompañamiento. Mi acompañamiento y mi contención fue mi madre, que lamentablemente ya no está con nosotros, ya falleció hace algunos años, pero ella me enseñó a ser luchador. ¿Cómo te apoyó? Mira, ay Dios mío, me vas a hacer llorar de recordar todo esto. Mira, a medida que fui creciendo, llego a los 14 años, 15 años, y comenzaban las fiestas, pues, la pelada. O sea, ¿qué te gusta? ¿A qué edad fue tu primera pelada? Mi primera pelada fue ya después que me operaron. Ya lo oído. Sí, ya luego, ya más 17, 18 Ok. años. Sigamos en los 14, 15. Entonces, claro, ya la época de las fiestas, pues, ¿no? Ajá. La época que ya te fijas en la chica y que los chicos están fijándonos, las chicas fijándose en los chicos, etcétera, etcétera. Pero en mí nadie se fijaba, pues, ¿sí? Entonces, la fiesta. Yo con la muleta, a ver, esta es mi pierna verdadera, Ajá. esta es la prótesis completa. No había nada, entonces la basta del pantalón caía, pues y no había nada más Ajá. abajo. O sea, no había zapato. Entonces, pues, tú sacabas a bailar y te escaneaban, pues así. Y no, y te decían no. Una, otra, toda la cuestión. Esa vaina sí te golpea, ¿no? Porque te Obvio. veían que al resto, pues, sí salían. Pues, o sea, a ver, te decían no a ti y inmediatamente que venía el otro, sacabas a bailar. Pero tenías un grupo de panas grande. Tenía un grupo de panas, lindo, un lindo grupo que son amigos del alma, que siempre han estado conmigo, ¿no? Entonces, claro, llegas a la casa golpeado. Y mi mamá me decía, ¿qué te pasa? Y le contaba, pues, y también te pones a llorar porque eres chico todavía. Entonces, mi mamá me tomaba, me ponía frente a un espejo y me decía, ¿qué ves? Me veo yo. ¿Y por qué eres diferente que el otro? Yo le decía, porque me falta una pierna. Y mi mamá me dijo, y me contó varias historias. La una me dijo, ¿sabes qué me dijo el doctor cuando tú naciste? Ujú. ¿Sí? A su hijo le falta una pierna. Y créame que se va a caer bastante, pero este niño se va a levantar mucho más fuerte. Brutal. Sí, brutal. Porque eso automáticamente, yo soy mucho de imaginarme. Ujú. Eso me llevó a cuando yo nací y cuando seguramente le entregaron al bebé a mi mamá. Ujú. Entonces mi mamá siempre fue fuerte con eso. Y lo otro es, me bajó un libro de filosofía y de un filósofo alemán, Carl von Goethe, Ya. y me dice, quiero que leas esto. La libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Y me dijo, el mundo es como una Y. Si te vas por acá y te quedas amargado, acomplejado, vas a llorar toda la vida porque no vas a alcanzar a hacer nada. No te vas a realizar como persona. Pero si te vas acá, te vas a transformar en luchador, vas a realizarte y vas a alcanzar todo lo que tú quieras. Por más que te caigas, siempre te podrás levantar. No te preocupes del qué dirán, preocúpate de lo que tú quieres hacer. Y yo aprendí esa lección, por eso soy luchador. ¿Cómo decides qué estudiar? A ver, yo pensé, ese es un tema, cuando tú sales del colegio, ya estás próximo, o sea, tienes una confusión mental, ¿qué carajo vas a estudiar, no? Yo estaba entre medicina, en medicina porque como ya había pasado todo mi proceso Ajá. de operación, de haber estado internado en un hospital en Estados Unidos un año para mi operación, en 2 etapas. A ver, te gradúas del colegio y te internas en el hospital. No. Antes. Yo a los 15 años, yo perdí un año de colegio Ok. cuando me voy a operar. Ya, por si acaso no me quedé año por vago, me quedé año porque me fui a operar. Ya, esa es otra historia. Entonces, yo me fui estuve internado un año en 2 temporadas, 6 meses y 6 meses, ¿verdad? No, y la pasé divino. La pasé divino, pero también me afectó mucho y ya te voy a contar por qué.
la pasé divino porque allá en este hospital, que es el Orthopedic Hospital, que pudimos llegar gracias a una fundación, porque Ujú. mi familia no hubiera podido pagar todo eso, un año allá hospitalizado, eso es demasiado caro. Pero hubo una fundación americana que ayudó a mi familia y producto de eso yo pude Ir para allá. ir para allá. Entonces los pisos te los organizaban por edades. Y bueno, pues entonces habían chicos Hiciste full amigos. full amigos, americanos y mexicanos, pocos latinoamericanos, poco sudamericanos. Entonces hacíamos carrera de silla de ruedas, nos escapábamos del piso en silla de ruedas, esto, divino, hasta ahí en la parte Brutal. divina, brutal, divino. Pasaron rico. No, o sea, yo creo que ya se asustaban también. Pero lamentablemente todos estos chicos y chicas que entraban, Ujú. entraban con cáncer a los huesos. Mm. Lo mío era distinto. Entonces muchos de esos chicos y chicas fallecieron. Y yo vi todo eso, yo Y viví viste todo muchos eso. lutos ahí. No, fue una tragedia, para mí fue muy doloroso, porque incluso cuando yo regreso en la segunda etapa, preguntaba por los chicos y todos habían muerto. O sea, mientras yo estuve, vi muertos. Yo me acuerdo clarito de cuando yo salgo de la primera operación, porque a mí me operaron 3 veces, y operaciones larguísimas, y dolorosísimas, además. Cuando a mí me sacan de la operación, ya de los cuidados intensivos, y me llevan a la habitación, había una gringuita muy bonita, o sea, una hermosura esta gringuita. Y me hablaba, me daba ánimo y toda la cuestión. ¿En inglés o en español, No, sabes? me hablaba en inglés. Yo en esa época ni entendía inglés, pero me hablaba y me sonreía. A ella sí le entendía. ¿Ya? No, es que Solo a ella. la sonrisa es el lenguaje universal. Y cuando te gusta alguien, más universal el lenguaje, pues, ¿verdad? Y después esta niñita, qué pena, pero le cortaron una pierna, después le cortaron la otra, ya el cáncer estaba avanzando, y esa alegría que yo conocí Ujú. cuando la vi desde la cama convaleciente a ella, fue desapareciendo, porque ya el carácter, el ánimo cambió de ella, etcétera, etcétera, no quería ver a nadie y falleció. Ese tipo de cosas lo viví, y no solo en el caso de ella, sino con algunas personas. Qué Y eso a locura. mí me construyó sensibilidad. Por eso es que yo aprecio mucho la vida, por eso yo aprecio mucho la sensibilidad que hay que tener con el otro, con el ser humano. Por eso yo hablo mucho del ser humano. ¿Y en cuánto tiempo vuelves al Ecuador? Después de ese año, esto tiene que haber sido, a ver, espérate, 75 fue lo de la fiesta y el rechazo. Después de eso, en 3 semanas más me fui. Y en el 76 ya regresé, pero después vino el otro frenazo, que es cuando me pusieron la prótesis. Porque primero es la operación, porque te tenían que adaptar todo. Ujú. Entonces, porque estos músculos nunca funcionaron. Ajá. Entonces, ya cuando voy al protecista, que era un protecista alemán genial. Ya. O sea, cuando yo veo que comienzan a elaborar, a fabricar la prótesis, ¿no? Toman el molde y toda la cuestión, etcétera, para que ¿Cómo es se ese vaya sentimiento apareciendo. de voy a tener una pierna? Brutal para mí, brutal. ¿Te emocionaba? Pero claro, yo soñaba con mirar para abajo y ver 2 zapatos. Yo soñaba con eso. Ujú. Y soñaba con que me ponían la prótesis y salía corriendo. Pues si yo tapaba con una pierna, montaba a caballo con una pierna, nadaba con una pierna, era veloz saltando. Yo hacía todo, nunca tuve una limitación, ¿verdad? Entonces yo decía, me ponen la prótesis. Por primera vez veo 2 zapatos. Salgo corriendo, pues. ¡Wow! Pero cuando me ponen la prótesis por primera vez, bajo la cabeza y veo 2 zapatos, las lágrimas se me salían de la emoción, de la alegría. Cuando me dicen, dé el primer paso, uy, no pude caminar. ¿Por qué? Porque apenas asenté el pie de la prótesis, el dolor que sentía aquí era tremendo, Insoportable. insoportable. Entonces, de ahí viene todo el tema de la rehabilitación, viene todo el tema de la terapia, viene todo el tema de la paciencia, Entonces ya llegas al Ecuador ya con Ya llego con el Ecuador con la prótesis. prótesis, pues, ya me miraban de otra manera. Me miraban de varias maneras, ¿no? Ah, ya tuviste tu Guayaquil. primera pelada. Claro. ¿Cómo fue eso para ti? No, pues eso fue a los 17, 18 años. Ya no fue tan enseguida. 17, 18 años. Era una niña que yo había conocido cuando yo tenía 15 años. Había sido enamorada de un compañero de colegio.
pero ya no, no soy cruceta, no me crucé, Eso ni te iba a mucho menos, decir. pero fue una niña con la cual yo podía conversar. Yo me acuerdo clarito con ella que tuvimos una oportunidad en la finca de mi amigo, del papá de mi amigo, y mientras ellos se bañaban en el río, que en esa época era, Ujú. si era, no me acuerdo si era el Daule, el Babahoyo, creo que fue el Babahoyo, eh, yo estaba en el bote con ella y conversando. Y luego me la encontré ya cuando yo regreso, pues, ¿no? Y comenzamos a conversar todo, creo que nos gustamos mutuamente y la verdad que la pelada era hermosa. Y era linda, era una linda persona. Y bueno, como decíamos los chicos en aquel entonces, historia sagrada, nos amarramos. ¿Ya? Qué buena onda. ¿Ya? Pero, aquí viene, no, no, si mi historia es de caídas y levantadas, pero esta niña que tuvo una confusión, claro, creo que a esa edad son más emociones que sentimiento permanente que es el amor, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Entonces, pero ella comenzó a tener ciertos temores por mi discapacidad, porque la gente cree a la que no se entera, a la que no sabe, cree que es un tema genético hereditario. Lo mío no es genético hereditario, lo mío fue congénito, que es distinto, Ujú. por afectación de un fármaco. Correcto. Y me termina por eso. No. Sí, sí. Y yo no lo sabía porque me Ujú. había terminado. Y ya estaba yo, ya entré a la Universidad Católica. En la Universidad Católica, la mamá de esta niña, de esta chica, que hoy es mi gran amiga, entre paréntesis, no la veo tiempo porque vive en el exterior, pero la quiero muchísimo, me llama, la mamá era la directora de la biblioteca. Y la directora de la biblioteca, yo estaba en la biblioteca estudiando, y me dice, señor Rabascal, la directora de la biblioteca quiere hablar con usted. Yo no sabía que la señora era la directora de la biblioteca. Entonces, No conocías a tu suegra. no, sí la conocía, pero no sabía que era directora de la biblioteca. Entonces llegas a O la sea, reunión sí, y mi suegra. claro. Y cuando la veo, wow, la veo, hola Carmita, ¿cómo estás? No voy a decir apellidos, ¿no? Este, me dice, hola, ¿cómo estás? Quería hablar contigo desde hace tiempo. Le digo, bueno, ya estoy aquí. ¿En qué la puedo servir? Y me dice, quiero contarte la razón por la cual mi hija te terminó. Y me cuenta que la razón había sido por mi discapacidad, porque me faltaba una pierna y ella por los nervios, etcétera, etcétera, etcétera. Qué locura. Eso me afectó, no tienes idea, me afectó mucho, porque era como traer de nuevo el rechazo que había sentido. Ujú. Y Que eso sentías que ya habías vencido. que sentía que ya lo había superado, pero eso fue un golpe al corazón del carajo. Me costó levantarme, pero me levanté. Luego, años después, nos volvimos a encontrar con la chica, ya más grandes, y cayó. Crees en los remembers. No, no, claro. Y tuvimos una relación muy bonita después. No funcionó para mantener una relación permanente, pero ya fue otra cosa. A ver, justo ya me empezaste a hablar de la universidad. Cuéntame un poquito de la etapa universitaria. ¿Cómo decides qué estudiar? Ah, ok, yo te había dicho que yo estaba entre medicina, leyes y ingeniería comercial. Pero resulta que la medicina era un tema como que yo me sentía obligado Ajá. para ¿Quién te ayudar. obligaba? No, yo mismo me decía, bueno, yo después de haber vivido todo esto, dije, bueno, de pronto la medicina me convierto en ortopédico y ayudo a la gente. Pero había algo que no me permitía, decía, no es lo mío, No te nacía. no me nacía la medicina. O sea, sí el ayudar, sí el colaborar, sí el contribuir, sí el estar presente, pero no la medicina. No. Las leyes, siempre escuché desde chico que aquí la función judicial no funciona, y para muestra un botón, es un desastre lo que estamos viviendo ahora, tampoco. Y la ingeniería comercial sí me gustaba. La administración de negocios Sí te gustaba. me gustaba, y me metí ahí, y decidí, a última hora decidí, pero me metí. Y me gusta mucho.
Me gusta mucho porque tiene que ver con visión, tiene que ver con planificación, tiene que ver con organización, tiene que ver con metas, tiene que ver con cumplimiento, tiene que ver con sostenibilidad. Entonces, me gusta mucho. Y tiene que ver con interacción, de armar equipos y todo. Y yo soy de armar equipos. Excelente. ¿Cómo recuerdas la universidad? Chévere, chévere. A ver, los primeros años no nos vamos a engañar, ¿no? Los primeros años es farra completa. Ahí fue esa época de desmadre. Sí, sí, sí. Los primeros años, primero y segundo, ¿no? ¿Qué tipos de planes te gustaban para salir de fiesta? Para salir de fiesta. A mí me gustaban ¿Te mucho gustaba bailar? Sí, sí, mi actual esposa me dice que cuando, porque nos presentaron amigos comunes, ¿no? Yo tengo un muy buen amigo, cuasi hermano ecuatoriano, que se casó con una colombiana que resultó ser compañera de mi esposa desde chiquita. ¿Ya? Pero nosotros no sabíamos ni nada, ¿no? Entonces a mi actual esposa le decían, oye, te debe conocer a Carlos Rabascal. Le falta una pierna, pero baila increíble. Y mi esposa ahora me dice, no, para una colombiana el bailar es fundamental. Entonces, sí, me gustaban las farras, pero yo era más de peña, ¿no? Me gustan mucho más las peñas. No sé si Ya. ahora se diga eso, pero las peñas es donde vas, la música en vivo, Ajá. se pones a cantar, vienes, coges el micrófono y cantas y toda la ¿Y cuestión. te gustaba A hacer pesar, karaoke, toda esa cosa? en esa época no había karaoke, en esa época había valentía y no había que tener vergüenza. Punto, no cantaba. Me dicen que yo tengo buena voz, pero yo no sé cantar. Si yo quiero invitarle un trago a Carlos Rabascal, ¿qué le tengo que invitar? A un whisky. A ver, a Un mí me gusta whiskycito. mucho el vino, Ya, pero prefiero el whisky. bacán. Sí, prefiero el whisky, la cerveza. Ahora depende, no, por ejemplo, porque si me voy a comer un ceviche tiene que ser Cervecita. cerveza, pues eso es cerveza. Porque un whisky con ceviche no va. Me gusta más el whisky, ¿no? Si estamos en una reunión Ujú. social. Si ya es una comida, puede ser el vino. Excelente. Es el vino, definitivamente. Pero eso sí me gusta el vino tinto, el vino blanco no me gusta. Ah, está bueno. Ujú. Qué cool. Carlos, ¿cómo fue esos últimos años de universidad cuando ya empiezas a proyectarte en tu vida profesional? Bueno, llegué a ser dirigente estudiantil. Desde ahí la política. Desde el colegio, porque también fui presidente de la Asociación de Estudiantes del Colegio, la Asociación Cultural Estudiantil Asayana. Bacán. Ya, desde el colegio. Siempre me llamó la atención. No sé por qué, seguramente me comenzó a gustar por un tema que no tiene que ver con el fondo de la política, pero sí tiene que ver con ciertas costumbres de la política, Ajá. que es los discursos, la oratoria y toda la cuestión. Porque mi mamá, para hacerme salir adelante, iba a hablar con los profesores del colegio y con los hermanos cristianos, y le decía exíjanle más. Exíjanle más. Ujú. Pero más allá de la exigencia académica, llamemos así, también les dijo yo necesito que mi hijo sepa tener dominio en público y que sepa hablar. Entonces me metían en concursos de oratoria, me metían en concursos de poesía, etcétera, etcétera. Y ya en la secundaria, como mi mamá había dado esa instrucción, todos los lunes teníamos un hermano cristiano que era el inspector de la secundaria. Entonces entraba y le decía a la clase, ¿no? Decía, señor Rabascal, pase adelante. Yo un poco más, y yo qué carajo hice ahora, ¿no? Súbase a la tarima, porque estaba la pizarra acá, las famosas pizarras Ajá. esas De tiza. de tiza, pues, ¿no? Y la tarima ahí. Decía, tiene 3 minutos para hablar del honor. Un día me dijo, tienes 3 minutos para hablar de la mosca. Entonces, ese colegio, ese Ujú. hermano, que en ese momento yo lo detestaba, me enseñó ¿Te forjó? a tener la facilidad de hablar, de oratoria y de dominio escénico. Brutal. ¿Qué Brutal. lograste? O sea, yo fui formado. Carlos, ¿y cuál fue tu primera chamba? Uy, uy, uy. Dios me libre de esa chamba. Pero no. A ver, yo entré a trabajar al Banco Guayaquil a los 18 años de edad. No se me asusten. Yo sé que detestan al señor, pero no se me asusten. A ver, ¿Fuiste panadero o no en el trabajo? no, porque yo estuve en el banco en otra época. A ver, el Banco Guayaquil, antes se llamaba en Guayaquil el Banco Italiano. Ese banco italiano quebró.
Lo recuperaron y lo transformaron en el Banco Guayaquil. Pero resulta que cuando un banco quiebra tiene muchos pasivos ocultos y tiene muchos problemas, ¿verdad? Entonces yo estaba en el Colegio San José de la Salle, era el presidente de la Asociación de Estudiantes del colegio, y coincidió que el presidente de los padres del comité de padres de familia del mismo colegio era, en paz descanse, que para mí fue un padre profesional, Ajá. César Durán Ballén, hermano de Sixto Durán Ballén, expresidente del Ecuador. Ya. Entonces, me escuchó en el discurso de la inauguración y me dijo, en el discurso de la inauguración, yo como representante estudiantil di el Ajá. discurso, me dijo, mijo, siempre me dijo, mijo, cuando usted se gradúe, usted viene a trabajar conmigo. Pero yo pensaba que esas cosas, o sea, nunca, No o iba a sea, pasar. no lo tomé en serio realmente. Pero resulta que me gradué y me llevó a trabajar pues al Banco Guayaquil. Y para mí esa fue la mejor enseñanza. Porque imagínate que ya al regreso de la democracia, tú me estás haciendo contar cosas que nunca he contado. Como tiene que Ya. ser, de eso se trata este programa. A ver, te gusta el chisme lo que pasa. A ver, entonces, cuando yo entro al Banco Guayaquil, entro a trabajar en el año 79, terminando la dictadura militar y regresando a la democracia. Entonces, imagínate los personajes que trabajaban en el Banco Guayaquil. César Durán Ballén, hermano de Sixto Durán Ballén. César, gerente general. Jaime Aspiazu Seminario, presidente del Partido Liberal, también candidato a la presidencia de la República. En ese momento. León Roldós Aguilera, hermano de Jaime Roldós Aguilera. León Roldós Aguilera era el apoderado del Banco Guayaquil. Ese banco era político. Era la crema política en ese momento del regreso a la democracia. Totalmente. Totalmente. Entonces, gana Roldós, pero yo en ese interín, yo tenía contacto con todos estos personajes que yo los miraba, pues, pero yo tenía 18 años, pues yo era un pelado. Entonces yo los miraba, wow. Entonces, yo escuchaba conversaciones políticas, escuchaba todo esto y me nutría, pues, ¿no? Porque yo en eso soy muy curioso. Y bueno, llega a ganar Jaime Roldós, León Roldós se va de, ¿cómo se llama? Se va de presidente de la Junta Monetaria y se pelea todo el mundo ahí. Un día León Roldós, por una crítica que le hizo Jaime Aspiazu a la política monetaria del presidente Roldós, ergo, de León Roldós, porque era el presidente de la Junta Monetaria, León Roldós entró en cólera, llamó a César Durán Ballén a exigirle la renuncia del primer gerente, que era Jaime Aspiazu Seminario. Dicen las malas lenguas que pena de que si no le pedía la renuncia, mandaba a intervenir el banco, pero el banco no estaba bien. Qué locura. Intervinieron el banco. ¿Cómo llegas a ser periodista? Llego a ser periodista por equivocación, o comunicador, porque yo no soy periodista, cuidado, se me van a resentir los periodistas de profesión. Por accidente. Yo soy un accidente dentro de la comunicación. Dicen que yo sé comunicar muy bien, y siempre he tenido, si es que lo tengo, he tenido ese don. Y yo tenía un amigo, Alfredo Adún Guatet, que no sé si ustedes lo ubican, No. es el dueño del Instituto de Televisión, el famoso ITV en Guayaquil. Ok, sí, ¿Ya? lo conozco. El ITV. No es Alfredo Adún el político, Alfredo Adún Guatet. ¿Ya? En ese entonces, Alfredo tenía el ITV y lo habían contratado como gerente de producción de Caravana Televisión. Caravana Televisión. Era un canal muy local, muy regional, para Guayas y algo en el Oro. Y él siempre me decía, y compartíamos con Alfredo Adún, amigo mío y compañero mío de la infancia, de toda la escuela y el colegio, él me decía, Carlos, tú debes ser buen entrevistador. Digo, no moleste. No me gustaba. Sí, no me veía ahí. Haciendo eso. No me veía haciendo eso. Entonces, un buen día lo fui a visitar a él, no por este tema, sino porque estábamos nosotros ya elaborando un plan para recuperar al mejor equipo de fútbol del mundo, que hoy está fregado, el Club Sport Emelec.
Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de Emelec. Bueno, y este man, que sabía que yo iba, me había preparado el estudio para hacer un piloto de una entrevista, Sin que tú sepas. sin que yo sepa. Y lo hice. Resulta que gustó. Y mi primer programa se llamó Tertulias con Carlos Rabascal. Y ese programa versaba, como a mí me gusta mucho el tema humano, sobre personajes. Porque yo tenía la idea que la gente, por ejemplo, lo ubica a Juansi, pero lo ubica a Juansi en el presente, en lo que es hoy. Ajá. Pero no lo ubica a Juansi en todo el trayecto de su vida, en sus caídas y en sus levantadas, en sus fracasos, en sus éxitos, en sus tristezas y en sus alegrías. Entonces yo enseñaba, porque detrás de todo ser humano hay una historia de vida, que hoy en día no nos estamos dando la oportunidad de conocer la historia de ese ser humano. Y ese programa tuvo 2 años y de mucho éxito en lo local, pues, ¿no? Porque era muy Era local. radial. No, era televisión, era televisión. ¿Y aún están al aire de pronto ciertos episodios en YouTube? No, ya no. No hay cómo buscarte. No había cómo buscarlos, lamentable. Una de las mejores entrevistas que yo hice fue a Patricia González. Y Patricia González, pero ya para esa época yo ya hacía radio, porque el canal, como esto era una apuesta del canal, después el canal me dijo, mira Carlos, has sido tan exitoso, sigue el programa. Pero ahora sí, si quieres continuar, te vendo el espacio. Yo le digo, no, ¿por qué me vas a vender el espacio? Sí, pues, sí, ustedes son los que me necesitan. ¿Qué pasó? Ajá. Entonces me dice, pero hagamos un trueque, me dijo la familia Canesa, que son los dueños del Grupo Caravana. Me dice, comienzan las entrevistas en las radios. Tú, sé el entrevistador en la radio, tempranito, y tienes tu espacio. Me gustó la idea. ¿Y ella no te gustó? No me costó. Y me gustó, además, porque la radio me encanta la radio. La radio te da licencias que no te da la televisión. Totalmente. Aunque ahora está cambiando un poco. Lo digital ha cambiado un poco, ha hecho cambiar un poco. Ya esa rigidez de la televisión ya se está perdiendo, ¿no? Ya no existe. Bueno, los canales tradicionales sí, ¿no? Pero, por ejemplo, tú ves los programas de entrevistas en Ecuavisa, Televisora, sí, eso todavía es rígido. Se mantiene formal. Sí, pero ya hay programas o medios que han trasladado a lo digital también. Entonces, en medio de todo eso, viene la caída de Lucio Gutiérrez. 2004. A ver, ya viene el problema, se cae Lucio Gutiérrez y en el canal me dicen, Carlos, ya es hora de cambiar el formato del programa. Entonces ya pasé de los temas biográficos al tema político. Entonces ya te volviste un poquito más ya de opinión política, ya crítico. Ahí comencé yo y claro, yo nunca había estado en estos temas. Entonces ya comencé mucho a investigar y toda la cuestión. ¿Tu ideología la fuiste exponiendo en tu programa? Sí. Y la gente sí sabía hacia dónde iba. Sí, a ver, yo soy un hombre de centro izquierda, realmente. A ver, a mí no me gustan las estigmatizaciones, las etiquetas, ¿no? Porque aquí, de izquierda o derecha. Y ahí comienza la polarización. A ver, yo soy católico. Y yo creo que mi principal responsabilidad es el ser humano. Y yo practico la doctrina social de la iglesia. Okay. O sea, y dentro de eso oriento mi tema de pensamiento, mi filosofía y toda la cuestión. Es hacer el bien. Es hacer el bien. Y no por caridad, es por solidaridad. Es decir, contribuir a generar oportunidades sostenibles para la gente. Porque yo creo que la gente merece es que le garanticen esas oportunidades, no que le regalen. Pero hay derechos. Y ahí comienza entonces mi lucha en el tema es que los derechos no se queden en la retórica, que la educación, la salud, el acceso a un trabajo digno, el acceso a una vivienda digna, a una vida digna en general, ¿verdad? No se queden en la retórica, sino que esos derechos se traduzcan en oportunidades prácticas, pragmáticas y sostenibles. Yo creo que eso hemos perdido. Y eso ya ibas compartiendo en el programa. Ya lo iba compartiendo, es decir, a ver, como yo te digo, es más practico la doctrina social de la iglesia. Yo creo que el Ecuador y el mundo entero, no solo el Ecuador, ha ido perdiendo algo, y ese algo es humanidad. Y nosotros lo que necesitamos es recuperar la humanidad. Entonces, de ahí viene una frase que yo la repito siempre, sin humanidad no hay patria.
Y si queremos recuperar la patria, Primero es la parte humana. tenemos que recuperar la humanidad. Me parece perfecto. Sky Lucio, ¿en qué momento cambia ahí tu camino de vida y empiezas ya en el tema político? Porque comienzo en estos temas políticos y económicos, porque a mí me gusta mucho el tema de la economía. Y comienzo a ser visible, pues. Ya no era el que entrevistaba al personaje, sino que ya entraba a la crítica política, a la crítica económica, en el buen sentido, porque yo en eso soy muy respetuoso, yo no me meto con la persona. Oye, ¿y qué te dio más rating? La política. La política. La política me dio rating. Entonces ya me comienzan a llamar, me comenzó a llamar el Cablevisión para que tenga un programa que se llamaba Primera Hora. Después me comienza a llamar TC Televisión y después estuve en Radio Di Blue, en Radio Caravana y estuve luego ya al final de mi etapa de comunicador en Ecuador TV. Y comencé a tener mucho más visibilidad, llamemos así. Porque, claro, ya pasé de lo local a lo nacional. Cuando empiezas ya en el tema político, ¿qué te decía tu familia? Normalmente a la familia siempre le choca. A ver, a la familia al principio le gustaba. Claro, ven al papá, al esposo en la pantalla, ay, qué chévere. Los amigos, ay, qué chévere. Pero ya cuando ya comenzó el país a polarizarse era tremendo, porque, a ver, cuando yo estaba en Ecuador TV, yo invitaba a todo el mundo. Yo invitaba de todas las ideologías. Y eso han dado fe gente de la derecha y de gente de la izquierda, ¿verdad? Pero claro, cuando ya el tema pasa a construir verdades manipuladas, ya te comienzan a atacar. Y por eso te decía los troles. Porque 17 años atrás no existían pues los troles. Los troles estaban en la Entonces, calle. Como yo era crítico, por ejemplo, cuando yo estaba en Ecuador TV, yo tenía 2 programas en Ecuador TV. El de la mañana que se llamaba Pensamiento Crítico y el de la noche que se llamaba Pulso Político. El de la noche solamente era los martes en la noche, ¿verdad? Entonces, claro, si yo invitaba a alguien de la derecha, traidor. Si yo invitaba a alguien de la izquierda, izquierdista, zurdo. Y comenzaban a darme. Pero lo más triste del asunto es que me daban los troles de la famosa SECOM. Hasta que un día me calenté y dije al aire, a ver, señores, si ustedes tienen algo conmigo, bajen acá, al set, y me lo dicen en la frente, en la cara, perdón. Y ahí se terminó el tema. Pero siempre he estado, o sea, yo ya estoy acostumbrado a la manipulación de las redes sociales en contra. Ya estoy acostumbrado. Al principio sí me molestaba, te digo, pero ya después, ya recordé lo que mi mamá me enseñó y dije, yo tengo inteligencia emocional, ¿por qué voy a caer en esto? Carlos, en caso de ganar, ¿cómo te imaginas tu rutina presidencial? ¿A qué hora te imaginas despertándote? ¿Cómo te ves de presidente? A ver, yo tengo la ventaja que estoy preparado para levantarme 4 de la mañana. Sin problema. Sin problema. Porque en el mundo de la comunicación es así. Lo que sí quiero es retomar el gimnasio. Hacer por lo menos 1 hora y media de gimnasia, de ejercicio, que sí es fundamental. De ahí, empaparme de las noticias, hacer seguimiento de la planificación, porque cuando tú tienes planificación, tus metas tienen que ser tangibles. Y como sé trabajar en equipo, uno por uno, o por sectores, ¿no? Vas viendo, vas revisando, te reúnes, vas viendo. Estableciendo primero una visión. Y yo lo que quiero en el Ecuador es una visión de desarrollo. Porque, ¿cuál es el problema del Ecuador, Juansi? Es que nosotros no tenemos una hoja de ruta. Entonces somos un país con gobiernos bomberos. Apagando incendio. Pero es que ya no necesitamos solo agenda, necesitamos un plan de desarrollo. Porque ahora tenemos que atender temas urgentes y emergentes. Seguridad, economía, trabajo, ¿verdad? Más otras cosas más. Pero, ok, atendemos lo urgente. Pero en paralelo tenemos que ir a lo estructural, pues, para que ya no vuelvas a tener incendios. Entonces, hacer de un Ecuador sostenible, un Ecuador inclusivo, un Ecuador donde se pueda recuperar la paz y la tranquilidad.
Un Ecuador que entienda lo que es justicia social. Justicia social no es una palabra bonita. Justicia social tiene que ver con qué, con derechos de la gente, con que el pobre tenga oportunidades de educarse para dejar de ser pobre, que el de la clase media tenga la oportunidad de comenzar a construir su patrimonio y que no a mitad del camino le cambien las reglas del juego y que tenga que perder su casa o que tenga que perder su vehículo y que haya derechos fundamentales como el tema de la salud pública, ¿verdad? Que no obligue a la gente a sacar un seguro privado que le cuesta más afectando su presupuesto familiar, porque la salud pública no funciona. Equidad territorial. No puede ser que la economía esté concentrada en 2 ciudades como Guayaquil y Quito y nos olvidemos de las 220 restantes ciudades, ¿verdad? Perdón, menos, somos 221 ciudades. Guayaquil y Quito concentran entre el 70 y el 80% de la economía. O sea, ni siquiera te hablo de provincias, sino 2 ciudades. Totalmente. Entonces tenemos que construir nuevos actores económicos para generar crecimiento económico sostenible, pero que venga acompañado con desarrollo social. Yo no quiero que nuestros jóvenes le den la espalda a la política, porque significa que si le dan la espalda a la política y no les interesa la política, no vamos a garantizar un recambio generacional distinto. Tenemos que hacer una política distinta, con una pedagogía política distinta. Y yo quiero hacer una política que se sustente en la verdad, no en la mentira. Porque el problema es que hemos vivido en mentira, de mentira en mentira. Y tenemos que desterrar la mentira. Yo quiero hacer una política de verdad, basada en la verdad, basada en la decencia, basada en la preocupación por el distinto, por el otro. Porque si yo gano, tengo que gobernar para todo el mundo. Yo no es que voy a gobernar solamente a los afiliados a la izquierda democrática, pues. Yo no voy a gobernar tan solo para la izquierda, tengo que gobernar para la derecha y tengo que gobernar para la gente que se ubica en el centro, pues. Yo tengo que garantizar que Juansi... Para los que no se identifican ni con el uno ni con el otro. Yo tengo que garantizar que Juansi tenga oportunidades de crecer en su emprendimiento de comunicación. Yo tengo que garantizar que los ambientalistas sepan que va a haber una política de economía circular y reciclaje para gestionar adecuadamente los residuos que hasta ahora el Ecuador lo puede hacer. Yo tengo que garantizar, y tenemos que garantizar, ¿verdad?, que haya nuevos modelos de producción y de trabajo a través de un sistema cooperativo potente, garantizar la ruralidad, ¿sí? Que no queremos el extractivismo. Ok, yo también no quisiera el extractivismo, pero ¿qué resulta, pues, Juansi? Resulta que no hemos preparado, pues, la economía del Ecuador para llegar a eso. Entonces, primero preparemos la economía interna del Ecuador para generar un crecimiento hacia adentro, un crecimiento endógeno, para llegar a eso. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Usar los recursos para ir invirtiendo en la educación, ir invirtiendo en la salud y cerrando las brechas. ¿Te ves viviendo en Carondelet? Me veo viviendo en el Ecuador. Carondelet es un símbolo y evidentemente representa, pero prefiero tener los pies sobre la tierra. Tipo ir a tu casa y no ver la hermano mañana estar en querido, Carondelet. como yo nací sin una pierna, yo tengo que tener el pie más firme en la tierra. Yo prefiero no pensar en Carondelet. Yo prefiero pensar en lo que puedo hacer por el país. Y no en lo que deseo hacer, lo que debo hacer por el país. Yo no estoy aquí para los aplausos, no estoy aquí para engañar. Y si llegase a perder, porque la política en un proceso electoral tú tienes 2 opciones, aquí no hay empate. Aquí o ganas o pierdas. Pero yo, habiendo sembrado la semilla de una nueva pedagogía política y de generar pensamiento crítico, reflexión ciudadana y social, yo creo que se ha hecho bastante y fortalecer el partido. Excelente, Carlos. Oye, para mí ha sido un honor entrevistarte el día de hoy, aprender de ti, entender tu historia y sobre todo me llevo un montón de reflexiones. Y eso que no te he contado todo. Tenemos otra entrevista pendiente. No te he encontrado un encuentro amoroso que una vez me dice, una novia me dice, Carlos, apaguemos la luz. Y le digo, ¿por qué vas a apagar la luz? Porque tengo las piernas gordas. Le digo, no jodas, pues, a mí me falta una pata y tú me dices que es la luz.
Oye, para mí ha sido un honor entrevistarte. Te aseguro en la próxima entrevista ya tener un whiskycito Pero encantado. para compartir un whisky con una buena conversación. Y pues nada, Carlos, te dejo el micrófono para cerrar. De pronto a ver si cerramos con alguna reflexión, algo que te gustaría decirle a la gente joven que nos sigue, a la gente que se quedó pues hasta el final de la entrevista. ¿Qué le dirías? A ver, le diría que creamos, que debemos creer más en nosotros mismos. Que salgamos de ese ambiente de peleas y de discusiones que no nos llevan a nada. Que le demos la importancia a la política. Porque la política tiene que ver con vida. Y la vida no es cualquier vida, la vida es la de nosotros. Que veamos bien qué necesitamos. No se trata de producciones de TikTok. No se trata de burlarse del otro. Pero si necesitan TikToks, recuerden que aquí tenemos una agencia preparada para No, comunicación, para Pero no comunicación digo, política. pero no digo de no utilizar la herramienta. Lo que digo es, la vida no puede ser banal ni superficial. La vida tiene que ver contigo. La vida tiene que ver con la educación de tus hijos. La vida tiene que ver con la salud de tus hijos y de tu familia. La vida tiene que ver con la posibilidad de que tú tengas trabajo. Que el que está escuchando en Manabí, en Azuay, que el que está escuchando en Los Ríos, que están con temor de aceptar incluso una candidatura porque los extorsionan o los pueden matar. Esa realidad hay que cambiarla. Y esa realidad se la cambia tan solo respetando la vida, respetando, queriendo nuestro país. La política no es cuestión de fama. La política no es cuestión de vanidad y egos. La política tiene que ver con tu vida, con mi vida, porque se trata de todos. Y quiero terminar, si me permite, Juansi, Claro que sí. con ese pensamiento que me enseñó mi madre para enseñarme a caminar con dos piernas teniendo una. La libertad es como la vida. Tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Conquistemos la libertad del Ecuador. Un fuerte abrazo. Soy Carlos Rabascal. Carlos, para mí ha sido un honor entrevistarte, de verdad. Qué gusto. Creo Gracias. que nos quedan muchos temas más por conversar. Cuéntame cómo te podemos encontrar en redes sociales para que la gente que vio la entrevista te pueda seguir. A ver, en Instagram, carlos.rabascal. En Facebook, Carlos Rabascal. En X, me cuesta todavía decir X y no O Twitter, @rabascalcarlos. Bacán. ¿En cuál estás más activo? No, ahorita tengo que estar en En todas, todas. pero estoy debiendo en TikTok. Estoy debiendo en TikTok. En TikTok me falta. Chévere, Carlos. Pues nada, yo soy Juancid, me pueden seguir como @Juancid22. Recuerden que somos más de 150,000 seguidores, así que por favor suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan estos podcasts electorales y por favor comenta aquí abajo a quién te gustaría que entrevistemos en un futuro. Te mando un fuerte abrazo y recuerda que aprender no es memorizar. Bye.